El verso 1, la palabra del Señor dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. El anterior domingo estuvimos haciendo una introducción de este tercer mensaje expuesto por Ageo al pueblo de Dios, prácticamente un mes después de que se habían reiniciado las obras de reconstrucción del templo. Viene palabra de Jehová nuevamente para su pueblo, y dice que el Señor habla a Zorobabel, habla a Josué, el sumo sacerdote, y habla al pueblo y le da estas palabras preciosas. Dice la palabra del Señor, inicia el mensaje del Señor por boca del profeta Ageo con una pregunta, vamos a decir, compuesta o doble. Y yo quiero que usted pueda acompañarme nuevamente, podamos leerla otra vez. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, mi amado hermano, en esta pregunta que el Señor le hace al pueblo, que primero llega a Zorobabel, a Josué, y luego a toda la congregación, a todo el pueblo, el Señor les hace una pregunta y les dice: ¿quién de vosotros vio la gloria primera de este templo? Al principio podía ser una respuesta que podían darla los ancianos que estaban vivos en ese momento. Pero cuando nosotros analizamos esa pregunta retórica que el Señor le plantea a su pueblo, podemos entender de que ninguno de ellos había visto la gloria primera del templo de Salomón. Habían pasado cientos de años antes que la gloria del templo de Salomón, en una festividad similar como habíamos mencionado el anterior domingo, en la fiesta de los tabernáculos, había sido presentado el templo en su gloria primera, y ellos estaban pensando en aquel aspecto que tenía el templo en ese momento, con aquellos adornos de oro, con todo lo que Salomón había hecho, que era majestuoso, que era precioso realmente. Pero el Señor le habla a su pueblo y les dice: ¿quién de vosotros vio la gloria primera? Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Ageo mismo, que ya era anciano,
que le había tocado de pequeño salir al exilio, podía recordar lo que era la estructura del templo de Salomón, que era majestuosa con toda seguridad, aún después de que habían pasado muchos tiempos en los que el templo había sido robado, los utensilios habían sido sacados, los adornos ya no estaban para el tiempo de Ageo, para el tiempo del exilio ya no estaban. Toda la majestuosidad completa primera del templo de Salomón, de aquel momento. Pero había algo muy especial cuando ellos recibieron esta palabra. Dice la palabra del Señor: ¿cómo la veis ahora? ¿Cómo veis vosotros el templo? Ellos ya habían avanzado, dice la palabra del Señor, y habían avanzado con lentitud. Los comentaristas mencionan y dicen: el tiempo del mes que había transcurrido de la reconstrucción del templo era un tiempo de festividad. Era un tiempo en el que varias festividades se habían no sé si decir acumulado, pero estaban ahí en ese transcurso de esos días. Es más, la fiesta en la que estaban ellos culminando justamente, en la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta que llevaba 7 días. De tal manera que el retraso que ellos estaban teniendo en el templo, en la construcción del templo, había una contradicción en sus corazones. Ellos tenían un anhelo de poder haber levantado más el templo, poder haber visto más la majestuosidad que ellos recordaban. Y permítame decirle algo, mi amado hermano, algo muy especial que la palabra nos presenta. El Señor les hace una segunda pregunta y les dice: ¿no es como nada delante de vuestros ojos? Permítame mencionarle lo siguiente, mi amado hermano. Los que estaban recibiendo en primer impacto esta palabra tal vez podían decir, confundidos: yo vi la gloria anterior del templo, creyendo que el Señor estaba preguntando sobre 70 años antes. Pero permítame decirle algo, y ellos podían, lo que el Señor está mostrando en su palabra, que ellos estaban desanimados, que ellos al ver el templo como lo estaban construyendo, veían que realmente no era ni sombra de lo que era el templo que ellos habían visto 70 años antes. Pero permítame decirle algo, mi amado hermano: el templo 70 años antes no era ni sombra de lo que fue el templo cuando Salomón lo presentó. Pero había algo diferente en esos momentos de 70 años y después cientos de años atrás. ¿Sabe qué era lo diferente? Que ellos habían visto con nuestros ojos ese templo. Ellos cuando lo vieron tenían algunos 7 años, 8 años, 10 años, y sus ojos eran de niños. Por eso dice la palabra del Señor: el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Y a esto se está refiriendo. No quiere decir, mi amado hermano, que usted agarre un biberón y me llegue aquí a la iglesia, ¿no? Todos grandotes con su biberón. No, mi amado hermano. Lo que está mencionando la palabra del Señor es que nosotros podamos volver en nuestro corazón a esos ojos que tiene un niño, mi amado hermano. ¿Sabe qué? El otro día estaba visitando a mi padre, y cuando llegué a la casa de mi papá, yo recordé, nosotros somos 5 hermanos, y yo dije: ¿cómo entrábamos aquí 5, digamos, no? Y hermanos, éramos hartos, ¿no? Y muchachos, pues, se hace entre 5, se hace 8:30, hermano querido. Y entonces yo decía en mi corazón, yo cuando era niño la veía mi casa grande. Yo sentía que era, mi patio era inmenso, hermano querido. Era un universo mi patio. En mi patio yo jugaba con los soldaditos y yo hacía unas guerras tremendas entre mosaicos y ladrillos. Le costó carísimo a mi padre, porque yo agarré ladrillos que habían comprado para construir y mosaicos que habían comprado para construir, y hice una guerra entre los dos, los partí toditos, ¿no? La guerra estuvo grave. Hubieron bajas de ambos lados. Y cuando mi padre llegó estaban los mosaicos rotos, los ladrillos rotos. Y le dije: la guerra estuvo dura, papá. Estuvo grave aquí la cosa.
A una cuadra, media cuadra de mi casa, había un parque inmenso, unos mangales extremadamente grandes. El otro día que fui, se hizo chiquitito todo. Y dije, yo, ¿dónde está ese parque grandísimo? Yo lo sentía tan grande. ¿Cómo no nos matamos aquí de yo de muchachos, digamos, no? Porque jugábamos pelotas, saltábamos encima de esos jardines, hacíamos de todo, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? Mirábamos con los ojos de niños. La actitud era otra, mi amado hermano, y el Señor le estaba diciendo a su pueblo, les estaba mencionando, recordando cómo lo veis ahora. Ahora que pasó el tiempo, mi amado hermano, ahora que la vida pasó, ¿cómo mira usted las cosas, mi amado hermano? ¿Con qué ojos se está mirando? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Ahora lo veis todo como si fuera nada. No lo veis como si fuera nada. No estáis viendo las cosas que tienes delante de tus ojos como si fuera nada, le dice el Señor a Zorobabel, a Josué. Pues ahora dice la palabra del Señor, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. La traducción original no está haciendo referencia a todas las naciones, está haciendo referencia al pueblo que había vuelto de la esclavitud, del cautiverio, voy a decir más propiamente. Trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor. Y el Señor les dice a su pueblo, le dice a Zorobabel, le dice a Josué: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Habíamos mencionado el anterior domingo que ellos se habían percibido de una manera equivocada. Ellos habían puesto sus ojos de una manera equivocada, su visión, su percepción. Ellos estaban viendo en lo físico y no habían entendido. Estaban cayendo en el mismo error del pueblo de Dios anteriormente, que no supieron apreciar la presencia de Dios. El Señor estaba diciendo: yo quiero que tú entiendas que aunque tus ojos no están viendo ese templo como lo hizo Salomón, mi presencia en la gloria postrera, estaba hablando que un día en ese templo, que es la continuación de esa construcción de ese templo, termina en la construcción, en lo que fue el templo de Herodes, en el que entró el Mesías. Y dice la palabra del Señor: la gloria postrera será mayor que la primera, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él dice: yo voy a poner mi paz en esta casa. Y el Señor dice: y va a llegar un día en el que yo no voy a habitar en casa hecha por mano de hombres, sino que yo voy a habitar en el corazón de mi pueblo, dice. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? La palabra del Señor aquí nos invita a que nosotros podamos entender la importancia de la presencia de Dios. El Señor le dice a su pueblo: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, le dice la palabra del Señor. Llega esta palabra al corazón de Zorobabel. No era un hombre cualquiera, mi amado hermano. Era uno de los generales del pueblo de Dios, en la historia completa del pueblo de Dios. Y el Señor le dice: Zorobabel, esfuérzate. Tal vez fue algo difícil de entender. Tal vez Zorobabel estaba diciendo: Señor, acabo de traer un contingente de 50,000 personas. He vuelto con el remanente fiel. Soy ahora el líder, el gobernador. Y ¿sabe qué? El Señor estaba mirando lo profundo de su corazón y le había dicho a Zorobabel: tú estás desanimado, Zorobabel. Tú ya no estás mirando con los ojos, con mis ojos, Zorobabel. Y mira de dónde has caído. Y el Señor le dice: ahora esfuérzate y cobra ánimo, dice la palabra del Señor. Y ese esfuérzate en el original utiliza una palabra que es muy especial, difícil de traducir al español. Eligieron la palabra esfuérzate, pero ¿sabe qué? En la traducción literal podríamos traducirla, significa aférrate.
Tiene que ver con aquel verbo de asirse, quiere decir prenderse. Dice, aférrate. Ahora Zorobabel, y el Señor le estaba diciendo a qué se tenía que aferrar, qué era lo que estaba entendiendo ahora Zorobabel. El Señor estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes ahora que entender, tienes que comprender, tienes que ahora tomar una actitud nueva en tu corazón y en tu vida que tiene que ver con aferrarte a mi palabra y a mis promesas. Si yo dije que los voy a bendecir, el Señor, ahora tú debes aferrarte a esa palabra. Dice el Señor, trabaja ahora, levántate, cobra ánimo, cambia de actitud. Mira lo que voy a decirte, mi amado hermano. ¿Cuál es tu actitud? Algo que el Señor ha estado en todo el transcurso de su palabra. Cuando se encontraba con sus siervos, a veces creyendo ellos que estaban muy bien, el Señor les dijo, a Jeremías le dijo, hay unas décadas antes, Jeremías, si te convirtieres, serás como mi boca. Y yo siempre digo, yo pienso que Jeremías se cayó de espalda porque creía que era la tuti de bueno, el profeta, el propio. Y se fue llorando del Señor para ver si el Señor le decía, ya papito, ya no me llores. Sí, son malos todingos estos. No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Arrepiéntete. Si tú te arrepientes, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo te voy a poner en este pueblo como muro fortificado de bronce. Y le dice el Señor, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? El Señor estaba diciendo a Zorobabel la misma situación. Él estaba mirando con una actitud de desánimo, con una actitud, escuche bien, de queja, mi amado hermano. Ellos estaban diciendo, no hemos podido avanzar como quisiéramos haber avanzado. Hemos tenido mucha actividad aquí en las celebraciones que teníamos que realizar. Habían pasado aproximadamente 30 días y ellos habían visto que avanzó pero muy poco, y entonces estaban desanimados. Tal vez era justificable decir, pero hubieron muchas fiestas, no hubo el tiempo. Pero ellos habían cambiado el orden de prioridades en sus vidas. No estaban pudiendo entender. Ellos querían ver la gloria que podían ver con sus ojos. Y el Señor les dice, hay una gloria que tú muchas veces no puedes ver con tus ojos, y es el Shekinah de Dios, es la gloria de Dios y es la presencia de Dios, presencia que nosotros como sus hijos tenemos que amar, mi amado hermano. El día de ayer predicábamos en la media vigilia que tuvimos, y les decíamos a los hermanos que estuvieron participando, ¿sabe qué? Titulamos un verdadero avivamiento. En un tiempo que, ¿sabe qué, mi amado hermano? Que podemos verlo también. No hemos llegado todavía a estudiar ahí a Esdras, pasar por esas líneas. Pero hay algo precioso, mi amado hermano, que yo debo entender como hijo de Dios. Debo entender que un verdadero avivamiento en mi vida quiere decir un verdadero encuentro. Ayer explicaba y les decía a los hermanos, ¿sabe qué, mi amado hermano? El templo, esto que estamos leyendo aquí, la reconstrucción del templo, tenía una figura de un caminar hacia la presencia de Dios. Se pasaba por el patio intermedio de separación, se pasaba por el lugar santo, se pasaba, mi amado hermano, hasta llegar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y yo les decía ayer, ¿sabe qué? Cuando usted está buscando de la presencia de Dios, podemos pasar al altar, podemos buscar del Señor, podemos caer, mi amado hermano, y caer en el patio intermedio de separación. Podemos caer en el lugar santo, pero podemos caer también en el lugar santísimo. Y yo les decía, ¿sabe qué? Usted va a encontrar la prueba. ¿Dónde cayó usted? ¿Dónde fue tocado usted? Usted, ¿sabe qué, pastor? Y yo cuando llegué y vine ahora, no digo que esté mal, estoy queriendo decirle, ¿sabe qué? Si usted lo entiende, lo podemos hacer mejor. Si es que usted entiende que si usted no llega al lugar santísimo, no va a tener el gozo del Señor. Yo recuerdo que le preguntaba a mi pastor cuando yo jovencito,
Y él insistía mucho en este tema de entrar en la presencia del Señor. Y nosotros estábamos reeditando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de la palabra. Y él nos decía, tenemos que entrar en su presencia. Tenemos que entrar al lugar santísimo. Él murió por ello. Dice la palabra que cuando él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y algunos comentaristas dicen 7 metros de altura. No era, mi amado hermano, no sé, a veces uno piensa que era una telita, más del tamaño del pastor, ¿no? Y pasaba medio agachado. No, mi amado hermano, 7 metros de altura. Y se rasgó el velo del templo, significando que ahora tenemos entrada amplia, libre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a su presencia, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? Debemos reconocer, el Señor le estaba queriendo decir, ¿sabe qué? Ustedes no quieren entrar. A ver, voy a decirlo de nuevo. Ustedes quieren el templo por la pura prestigio. Es lo que estaban queriendo reeditar, volver a poner para conocimiento de las naciones. El templo de Jerusalén, el templo del pueblo de Dios, el templo de los judíos, nuevamente es glorioso. ¿Sabe qué? Era un tema de reputación, era un tema de ego, era un tema. No estaban buscando la presencia de Dios. El Señor les dice, ¿sabe qué? Así como le prometí a sus padres que yo estaría en medio de ellos. ¿Dónde? En el peor escenario que se llamaba desierto. El Señor les dijo, yo voy a estar en medio de ustedes. Y estuve en medio de ellos. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? No queremos estar aquí. Esto es terrible. ¿Sabe qué? Estaba la presencia de Dios allí, mi amado hermano. Y ellos no pudieron verlo, no pudieron entenderlo, que todo lo demás era nada, que lo importante era su presencia. Ellos debieron decir, aquí está la presencia de Dios. Esto es el cielo que está aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces nosotros nos acercamos también con una actitud parecida. No estamos hablando de cualquiera, mi amado hermano. Estamos hablando del remanente fiel. Esta carta era para el remanente fiel. Esta palabra era para el remanente fiel, para sacerdotes, para líderes preciosísimos en las manos de Dios. Pero algo había en sus corazones que no se había ordenado todavía, y que es necesario que el Señor nos ayude a ordenar también en nuestros corazones, mi amado hermano. Ellos querían el templo, escuche bien. Ellos querían el templo, pero no era para la presencia de Dios. De nuevo, ellos querían que esté el templo, pero no estaban buscando el templo por decir, aquí vamos a reconstruir el templo, porque aquí se manifestaba la gloria de Dios y queremos que otra vez se manifieste en nuestras vidas. No sé si me estoy pudiendo explicar, mi amado hermano. Ellos querían el templo por el prestigio. Ellos querían el templo por el qué dirán. Ellos querían el templo por su orgullo que estaba herido. Pero el Señor los mira y les dice, ¿saben qué? La gloria postrera de este tiempo será mayor que la primera. Y sus ojos no lo podían ver. Ellos estaban viendo los escombros, estaban viendo lo que había quedado. ¿Qué estás viendo tú, mi amado hermano? Delante de tus ojos, ¿qué hay? Estás pudiendo ver cuando Dios te dice, levantémonos y edifiquemos. Estás pudiendo mirar con los ojos de Dios. Estás pudiendo decir, ¿sabe qué? Puede parecer, mis ojos ven una cosa terrible, un escenario terrible, pero dice su palabra que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que estaba pasando con Zorobabel, siervos de Dios hermosos, hermosísimos. Lo que estaba pasando con Josué era que ellos estaban mirando otra vez lo que miran los ojos naturales. Ellos veían el templo, pero no buscaban la presencia de Dios. Ellos veían el templo, pero no era para entrar al lugar santísimo. No era para poder estar y percibir ese Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo me gozo tanto, como dice la palabra del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegro tanto cuando converso con algún hermano y me dice, ¿sabe qué, pastor? Cuando llegué a la iglesia y entré a la iglesia, sentí algo tan hermoso, tan especial. ¿Sabe qué, pastor? Quería llorar y no sabía de qué. Y me daba vergüenza, no voy a pensar que mi mujer me ha dado antes de venir, digamos, ¿no?
presencia de Dios. Y qué glorioso sería, mi amado hermano, si cuando nosotros pensamos venir a su casa, y aun cuando no estamos en su casa, podamos nosotros pensar, anhelar, querer con todas nuestras fuerzas la presencia de Dios. Y Zorobabel estaba escuchando lo que el Señor le decía. Y Josué estaba escuchando, y el pueblo también. Y el Señor les dice: esfuércense. Esa palabra en el original quiere decir aférrate. Y ellos, ¿a qué? ¿Cómo me voy a aferrar? Y luego le dice: luego que te aferres podrás trabajar. Luego que te aferres podrás tener ánimo. Va a cambiar la historia. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Para poder entender este escenario, voy a leer solamente un pasaje que es muy conocido. Usted se sabe de memoria. Josué capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. La misma palabra que utiliza aquí la escritura, misma palabra utiliza Ageo cuando dice esfuérzate, y quiere decir aférrate, quiere decir abrázate, préndete fuerte, no te separes. ¿De qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esa palabra que está utilizando cuando el Señor le dice a Ageo, esfuérzate, está diciendo lo mismo que le dijo el Señor a Josué: aférrate. ¿A qué? A su palabra, mi amado hermano. El Señor estaba diciendo a Ageo: debes abrazarte, aférrate, esfuérzate y sé valiente para meditar en mi palabra de día y de noche. No te apartarás de ella ni a izquierda ni a derecha. Ahora voy a decirle algo que mencionamos el día de ayer en la media vigilia. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hay una prueba en nuestras vidas que nosotros debemos analizar. Cuando usted dice, ¿sabe qué? El Señor me tocó y he tenido un tiempo con el Señor. Gloria a Dios. No estoy hablando del encuentro de salvación. Gloria a Dios. Estoy hablando, mi amado hermano, los posteriores encuentros que tenemos que tener día a día con el Señor. Y cuando estamos en el altar, cuando estamos buscando de su presencia. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Ayer se los decía y lo digo con mucho respeto y cuidado. Mi amado hermano, si usted cae aquí en la presencia de Dios, gloria a Dios. Pero si usted se levanta y no tiene hambre y sed de su palabra, entonces su encuentro fue tan solamente emocional. Aquel que se encuentra con Dios, aquel que tiene un encuentro con Dios, aquel que entró al lugar santísimo, quiero decirle algo, mi amado hermano, va a tener hambre y sed de su palabra. Si no, mi amado hermano, usted lo que tuvo fue un encuentro emocional. Usted estuvo en el patio y no dijo que no estuvo aquí, estuvo, pero usted estuvo en el patio intermedio de separación. Usted estuvo en las puertas, usted estuvo en el pórtico, usted estuvo tal vez hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo no entró, mi amado hermano. Porque aquel que entra al lugar santísimo tendrá hambre y sed de su presencia y de su palabra, y va a querer meditar en ella de día y de noche, mi amado hermano. Yo voy a pedirte que tú te pongas de pie.
Voy a pedir a nuestros amados hermanos que pasen, vamos a cantar la canción Aleluya. Algo que Zorobabel no estaba pudiendo entender, algo que Josué no estaba pudiendo entender, mi amado hermano, era que ellos estaban poniendo sus ojos en lo terrenal, en lo que era perecedero. Pero la palabra del Señor trae y llama a Zorobabel, llama a Josué y le dice a Josué, le dice a Zorobabel, le dice al pueblo: mira, debes volcar ahora tus ojos a mi presencia. Debes entender que lo importante no son las paredes del templo. Lo importante es mi presencia. Y el templo, en ese momento el templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Hoy día, mi amado hermano, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y esta mañana el Señor me dijo algo muy precioso para su pueblo. El Señor me dijo: abre el altar esta mañana. Yo quiero invitar a mi pueblo a venir a mi presencia. Yo voy a pedirles que los hermanos que están en las primeras filas puedan retroceder sus sillas. Y yo voy a extenderte la invitación del Señor para pedirte, para invitarte, que si tú quieres buscar esa presencia de Dios, puedas pasar aquí adelante. Acércate al altar esta mañana. Aleluya. Hola. Aleluya, Señor. Pase, mi amado hermano, si usted hoy siente en su corazón: yo tengo hambre y sed del Señor. Yo quiero más de ti, Señor. El Señor me decía esta mañana: yo voy a romper cadenas esta mañana. Se pudrirán los yugos, me dijo el Señor. Yo voy a dar libertad al cautivo, dijo el Señor. Yo voy a pedir, por favor, que los pastores se puedan acercar aquí adelante para ayudarme, por favor. Y tocar tu corazón y rendirme a tus pies. Oh,